¿Qué pasaría si te dijera que una joven huérfana, con nada más que un misterioso derecho de nacimiento y un destino retorcido, se convirtió en el objeto de adoración para toda una sociedad que la veía no como una reina, sino como algo mucho más oscuro, casi inhumano? Esta es la historia extraña y espeluznante de Aurelia de Loris, una niña cuyo destino fue sellado por fuerzas más allá de su control, convirtiéndola en una figura de terror y veneración en el reino medieval de Loris. Nacida en un pequeño pueblo de padres desconocidos, los orígenes de Aurelia estaban envueltos en misterio. Las huérfanas, en la Europa medieval, a menudo eran vistas como cargas marginadas de la sociedad sin un futuro. Pero Aurelia era diferente. Desde el momento en que pudo caminar y hablar, quedó claro que algo en ella no era como el de los demás niños. Aquellos que la encontraron en los primeros años de su vida hablaban de un aura de poder que parecía emanar de ella, un magnetismo extraño que incomodaba a los demás, pero que sin embargo no podían apartar la vista. Y a medida que crecía, los rumores sobre ella solo se profundizaban. Pero, ¿cómo una niña, rechazada por el mundo, podría llegar a ser tan poderosa? La respuesta radica en la política, la intriga y la religión de la época, un tiempo en el que los reinos se construían no solo sobre la fuerza militar, sino también sobre la creencia. El camino de Aurelia hacia el poder no fue impulsado por la ambición o las fuerzas habituales de la herencia. En cambio, fue alimentado por una sociedad desesperada por respuestas, una sociedad que miraba a los cielos en busca de guía en tiempos de agitación. El reino de Loris, una tierra devastada por la guerra, la hambruna y la plaga, estaba al borde del colapso cuando los susurros sobre una extraña niña comenzaron a circular. Según los sacerdotes y los místicos, Aurelia no era una niña común. Se decía que había nacido durante un eclipse, una señal considerada por la gente de Loris como un presagio de gran importancia. En los meses que siguieron a su nacimiento, el pueblo que la acogió experimentó sucesos extraños. Los cultivos crecieron más fuertes después de una terrible sequía. Los enfermos comenzaron a recuperarse de maneras que desafiaban toda explicación. Y lo más inquietante, un sentido de valentía comenzó a expandirse entre los aldeanos, un sentido de que algo verdaderamente sobrenatural había nacido. Pero lo que realmente distinguió a Aurelia fue la profecía que comenzó a surgir sobre ella. Los líderes religiosos, desesperados por cualquier signo de esperanza en su mundo devastado por la guerra, afirmaron que ella no era una niña común. Ella era la elegida, una reina, destinada a poseer poderes más allá del control de cualquier mortal. La Iglesia, conocida por su control sobre todos los asuntos de la fe, comenzó a llamarla la Reina Demonio, un título que tanto fascinaba como aterrorizaba a la gente. Era un título que se quedaría con ella, uno que se convertiría en sinónimo de su existencia. ¿Cómo podría una niña huérfana, cuyo pasado era tan oscuro, llegar a ostentar tal posición de veneración en el reino? Todo comenzó cuando Aurelia fue tomada bajo el cuidado del monasterio local después de la misteriosa muerte de sus padres, que algunos creían fueron el resultado de una maldición. A medida que crecía, se hizo claro que la niña no solo era excepcionalmente inteligente, sino también inquietantemente calmada y serena. Algunos de los monjes, que se encargaron de enseñarle los caminos del mundo, comenzaron a reportar sucesos extraños. Un monje, el hermano Caden, notó que Aurelia podía ver dentro de las almas de las personas, leyendo sus miedos más profundos, deseos y pecados
con una precisión desconcertante. Sus interacciones con los aldeanos no fueron menos inquietantes. Con solo 10 años, se decía que había detenido a un hombre local de asesinar a su esposa simplemente mirándolo a los ojos. El hombre, que estaba lleno de rabia momentos antes, dejó caer su arma y cayó de rodillas, pidiendo perdón. Este evento, entre otros, fue visto como una intervención divina, y la leyenda de las habilidades sobrenaturales de Aurelia comenzó a tomar forma. El reino de Loris, como muchas sociedades medievales, estaba plagado de supersticiones profundamente arraigadas. Y a medida que crecía el temor a lo desconocido y el deseo de salvación, la gente comenzó a buscar cualquier signo de esperanza. Fue en este momento, cuando el reino estaba al borde del colapso, que comenzó el ascenso de Aurelia. El primer reconocimiento formal de ella, como un ser divino, ocurrió durante un gran festival religioso, cuando tenía apenas 12 años. El festival, dedicado al dios de la cosecha, había sido una tradición durante siglos, pero ese año había sido opacado por el fracaso de los cultivos y el sufrimiento causado por una hambruna persistente. Los líderes del reino, desesperados por cambiar el curso de la mala suerte, llamaron a Aurelia para que participara en el festival. Cuando entró en el templo, su presencia pareció calmar las nubes de tormenta que se habían acumulado sobre la ciudad, y comenzó a llover, no en torrentes, sino en un suave y revitalizante torrente. Fue visto como un milagro. La gente, en su desesperada necesidad de algo en que creer, comenzó a idolatrarla inmediatamente. La vieron como la encarnación de la diosa de la cosecha, enviada para restaurar el equilibrio en el reino. Pero el clero, aquellos más cercanos al monarca, vieron una oportunidad diferente. Vieron a Aurelia como la clave para reafirmar su control sobre el pueblo. La reina del reino, una mujer llamada Isolde, estaba sin hijos y había luchado durante mucho tiempo para mantener su poder frente a la creciente amenaza de los señores rebeldes y el clero. Cuando la reina Isolde vio los eventos milagrosos que rodeaban a Aurelia, vio una oportunidad para consolidar su posición. Tomó a la joven bajo su ala, declarando que ella era la heredera legítima, pero también una fuerza divina enviada para guiar al reino a través de sus días más oscuros. Fue un movimiento que aseguraría la lealtad del pueblo, pero también marcó el comienzo de la transformación de Aurelia de huérfana a reina, o mejor dicho, a una reina solo de nombre. La Iglesia, al ver la creciente popularidad de la huérfana, decidió tomar cartas en el asunto. Comenzaron a proclamar públicamente la naturaleza divina de Aurelia, pero con un giro espeluznante, la llamaron Reina Demonio. A los ojos de la Iglesia, ella era una figura de gran poder, pero una que había sido corrompida por fuerzas oscuras. Se la veía como una salvadora y una destructora, una entidad que podía comandar los cielos, pero también devastar la tierra. Su estatus demoníaco se solidificó en la mente del pueblo cuando la Iglesia comenzó a difundir la creencia de que ella podía invocar espíritus, controlar mentes e incluso resucitar a los muertos. Esta imagen paradójica de Aurelia, tanto venerada como temida, comenzó a definir su reinado. A medida que crecía, su influencia aumentaba junto con el terror que la rodeaba. El reino de Loris, aunque aún plagado de guerra y hambruna, comenzó a prosperar de maneras que casi parecían demasiado buenas para ser ciertas. Algunos decían que sus poderes, o la creencia misma en sus poderes, eran suficientes para proteger al reino de los invasores. Otros, sin embargo, comenzaron a temer que la misma creencia en sus habilidades sobrenaturales fuera lo que la hacía tan peligrosa. Temían
que algún día pudiera volverse contra ellos, usando su control sobre el pueblo para gobernar con mano de hierro. Pero ¿cómo era realmente Aurelia? ¿Era la reina demonio que la Iglesia afirmaba que era? ¿O simplemente era una niña atrapada en una red de maquinaciones políticas y fervor religioso? Aquellos que la conocían de cerca, sus asesores más cercanos, sus amigos, hablaban de ella como una niña de gran inteligencia, calmada más allá de sus años, pero también con un profundo sentido de soledad y aislamiento. A pesar de toda la adoración que recibía, de todo el poder que parecía fluir de ella, Aurelia siempre estaba sola. El peso de ser tanto una salvadora como una reina demonio era algo que nadie podía entender. Su verdadera naturaleza y la profundidad de su poder solo se harían evidentes en los años venideros. Pero al principio, su ascenso fue meteórico, y su presencia era imposible de ignorar. Pronto, se convirtió en algo más que la reina de Loris. Se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande que el reino en sí. La leyenda de Aurelia de Loris, la huérfana convertida en reina demonio, resonaría a través de la historia como una historia de adoración, miedo y manipulación del poder. Y mientras exploramos su ascenso, el reinado de Aurelia sobre el reino de Loris estuvo marcado no solo por su misterioso ascenso al poder, sino también por el inmenso temor y asombro que inspiraba. A medida que ascendía de huérfana a figura de veneración divina, surgió la pregunta: ¿cómo una joven, que no tenía derecho legítimo al trono, llegó a ejercer tal autoridad? La respuesta radica en la intrincada red de política, religión y superstición que se tejió a su alrededor, convirtiéndola en una reina que era tanto adorada como temida por aquellos que la servían y por aquellos que se oponían a ella. A medida que pasaban los años, el gobierno de Aurelia se fue entrelazando cada vez más con el poder de la Iglesia. El clero, ansioso por mantener su control sobre el pueblo del reino, se alineó con ella y elevó su estatus no solo como reina, sino como una figura divina. La proclamaron la manifestación terrenal de la diosa, una protectora del pueblo, una salvadora enviada para liberar al reino de sus años de sufrimiento. Pero con esta declaración vino una oscura transformación. La Iglesia también la etiquetó como un demonio, una fuerza de creación y destrucción, una gobernante cuyo poder no podía ser cuestionado ni negado. En Loris, la autoridad religiosa estaba profundamente entrelazada con la monarquía. La Iglesia controlaba no solo los asuntos espirituales, sino también la vida social y política. Sus sacerdotes, obispos y cardenales tenían poder sobre el rey y la reina, y su influencia llegaba hasta los mismos corazones de la gente. Al asociar a Aurelia con fuerzas tanto divinas como demoníacas, la Iglesia manipuló la narrativa de su reinado, posicionándola como una salvadora divina y una gobernante impredecible y peligrosa, una figura que podía controlar a las masas, pero que también era capaz de una destrucción aterradora. A pesar del miedo que inspiraba, el liderazgo de Aurelia trajo prosperidad a Loris. Bajo su gobierno, el reino comenzó a prosperar. Los cultivos, que antes fracasaban año tras año, comenzaron a crecer fuertes. Las tierras que antes habían sido devastadas, ahora eran fértiles. Las fuerzas invasoras, que a menudo atacaban las fronteras del reino, parecían vacilar ante la llamada reina demonio. El pueblo de Aurelia, temeroso de la ira que podría desatar, creía que ella, de alguna manera, los protegía, manipulando las fuerzas de la naturaleza para asegurar su supervivencia. Muchos hablaban de ella en susurros, adorándola como una diosa, mientras que otros la veían como una gobernante oscura y sobrenatural.
alguien que poseía el poder para controlar la vida y la muerte. Mientras el pueblo común se inclinaba en temor y reverencia, los nobles de la corte comenzaron a sentirse incómodos. Habían sido rápidos en apoyar su ascenso al poder, viéndola como una herramienta que podían usar para asegurar sus propias posiciones. Pero a medida que pasaban los años, comenzaron a cuestionar si los poderes de Aurelia eran realmente divinos o si eran el resultado de manipulaciones políticas. Los nobles temían que no fuera solo una pieza en el tablero, sino una gobernante que había llegado a ejercer demasiado poder, alguien que fácilmente podría volverse contra ellos si así lo deseaba. La corte, llena de señores intrigantes y hombres ambiciosos, comenzó a dividirse. Algunos creían que el reinado de Aurelia podría ser manipulado a su favor, mientras que otros la veían como una amenaza para el mismo sistema de poder que habían disfrutado durante tanto tiempo. La tensión llegó a su punto máximo cuando un grupo de poderosos nobles, liderados por el ambicioso duque Armand, tramó derrocar a la reina. Estaban convencidos de que la única manera de recuperar su influencia era deshacerse de la joven reina, a quien creían que no era más que una marioneta de la Iglesia. El duque, respaldado por varios miembros de la nobleza de alto rango, comenzó a reunir apoyo para su rebelión. Hablaba abiertamente sobre la supuesta naturaleza demoníaca de Aurelia y el peligro que representaba para el futuro del reino. Enmarcó la rebelión no como un acto de traición, sino como un acto justo para liberar a Loris de la influencia de fuerzas oscuras. La rebelión llegó en un momento en que el reino ya estaba plagado de agitación. Aunque Loris había prosperado bajo el gobierno de Aurelia, muchos de los ciudadanos comunes comenzaron a cuestionar sus poderes. Se preguntaban si sus supuestos milagros eran simplemente una fabricación diseñada para manipularlos. Cuanto más sus enemigos esparcían rumores sobre ella, más la gente comenzó a dudar de sus orígenes sobrenaturales. Pronto, los susurros sobre su naturaleza demoníaca se propagaron como un incendio forestal por todo el reino, avivando las llamas de la rebelión. Pero cuando llegó el día de la rebelión, los nobles que habían conspirado contra ella se encontraron con una revelación aterradora. Aurelia, cuyos poderes habían sido objeto de leyendas, había estado preparando el ataque todo el tiempo. En un movimiento que se haría famoso en la historia de Loris, convocó a los espíritus de los muertos, cambiando el rumbo de la rebelión de una manera que dejó temblando incluso a los más fervientes escépticos. Se decía que durante la noche del levantamiento, Aurelia se encontraba en el centro de la corte real, con los ojos brillando con una luz sobrenatural. En un cántico que resonaba por el palacio, convocó espíritus no de sus antepasados, sino de guerreros muertos que habían sido enterrados bajo el suelo del reino. A medida que los espíritus se levantaban de sus tumbas, los nobles que se habían rebelado contra ella cayeron de rodillas, incapaces de soportar el peso de las fuerzas sobrenaturales que Aurelia había invocado. Algunos afirmaron haber visto los rostros de reyes muertos, mientras que otros juraron haber sentido el frío toque de una mano proveniente del más allá. Los rebeldes que esperaban derrocar a la reina fueron derribados uno por uno. El duque Armand, quien había liderado la carga, fue encontrado muerto en sus habitaciones a la mañana siguiente, su rostro congelado en terror. Su cuerpo, se decía, estaba rodeado por una niebla sobrenatural, una señal, creían los pueblos, de que había sido víctima de los oscuros poderes de Aurelia. El resto de los conspiradores sufrió destinos similares. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, mientras que otros fueron encontrados muertos
en circunstancias misteriosas. Tras la rebelión, Aurelia emergió como una figura aún más poderosa. Ya no se la veía simplemente como una reina, ahora era considerada una deidad, una fuerza sobrenatural que poseía el poder de la vida y la muerte. Pero la línea entre la veneración y el miedo se había vuelto peligrosamente delgada. Aquellos que antes celebraban sus milagros ahora vivían en constante terror, temiendo que cualquier movimiento en falso pudiera invocar su ira. El reino, sin embargo, había cambiado irrevocablemente. Aurelia, ahora completamente consciente de su influencia sobre el pueblo y la corte, comenzó a manipular la narrativa de su reinado. Ya no era solo una reina a los ojos de su pueblo, ahora era una diosa, una reina demonio, que podía doblar la misma realidad a su voluntad. Su gobierno se volvió absoluto, y los nobles, que una vez fueron sus rivales, se vieron obligados a aceptarla como su soberana. Ya no la veían como una marioneta que podían controlar, sino como una gobernante que los controlaba. Sin embargo, a pesar de su poder, la vida de Aurelia estuvo marcada por una profunda soledad. Mientras el pueblo la adoraba como una figura divina, los que estaban más cerca de ella vivían constantemente al borde, temerosos de enojarla o caer víctimas de sus misteriosos poderes. Sus asesores más cercanos, una vez leales, comenzaron a cuestionar si la niña que habían criado se había convertido en algo mucho más oscuro de lo que jamás habían anticipado. Sus emociones, que antes eran controladas por el consejo, ahora parecían gobernar el reino mismo. A medida que su poder crecía, también lo hacía el miedo que rodeaba su reinado. Aurelia, la huérfana que una vez fue vista como nada más que una niña sin futuro, se había convertido en una fuerza a tener en cuenta, pero ¿era realmente la diosa que el pueblo creía que era? ¿O simplemente se había convertido en una marioneta de la Iglesia, una herramienta del clero que usaba sus poderes para mantener su propia influencia sobre el reino? El misterio de Aurelia de Loris, la huérfana convertida en reina demonio, seguiría cautivando la mente de los historiadores durante siglos. Su legado, uno de poder, miedo y veneración, sería escrito en los anales de la historia como la historia de una niña que se convirtió en algo mucho más grande y mucho más aterrador de lo que cualquiera podría haber imaginado. A medida que el poder de Aurelia continuaba creciendo, también lo hacía la división entre aquellos que la adoraban como una diosa y aquellos que la temían como un demonio. Lo que antes había sido un reino de creyentes esperanzados se convirtió en un lugar dividido por el miedo y la veneración. Por un lado, estaban los devotos que la veían como la protectora divina, enviada por los cielos para sanar su sufrimiento y asegurar su salvación. Por otro lado, estaban los escépticos, las familias nobles y los eruditos que, aunque exteriormente se sometían a su reinado, en secreto conspiraban para poner fin a su gobierno, temiendo la misma idea de su omnipotencia. Los incidentes sobrenaturales que marcaron el reinado de Aurelia se volvieron más frecuentes y aterradores. Los informes de luces extrañas en el cielo, ruidos inexplicables provenientes del palacio real y la aparición repentina de figuras misteriosas en las calles se convirtieron en sucesos comunes. El pueblo común, especialmente los campesinos que habían soportado años de sufrimiento, seguía viendo los poderes de Aurelia como milagros enviados para salvarlos. Contaban historias de cultivos que crecían en días, la sanación de los enfermos y la prevención milagrosa de inundaciones y plagas. Para ellos, Aurelia era una diosa viviente, alguien que controlaba la naturaleza misma. Pero bajo la superficie, la maquinaria política del reino
comenzaba a temblar. La Iglesia, que en un principio había brindado todo su apoyo a Aurelia, comenzó a ver las grietas en la estructura del poder. Aurelia ya no era solo una reina bajo la influencia de la Iglesia, se había convertido en una entidad que estaba por encima de las instituciones religiosas más poderosas del reino. Aunque el clero aún controlaba gran parte de la vida espiritual del reino, comenzaba a quedar claro que habían perdido el control sobre la joven reina, que ahora gobernaba con una presencia casi divina. La primera señal de rebelión vino de un grupo de sacerdotes influyentes que una vez habían sido los más firmes seguidores de Aurelia. Comenzaron a cuestionar la creciente adoración hacia ella, viéndola como una peligrosa desviación de la verdadera fe. Susurraban entre ellos que quizás Aurelia no era divina después de todo. Quizás sus poderes eran algo más oscuro, algo que debía ser controlado antes de que destruyera el reino. Comenzaron a difundir rumores de que los actos milagrosos de Aurelia no eran el resultado de una intervención divina, sino de hechicería oscura, y que ella había hecho un pacto con demonios a cambio de su poder. Estos rumores no pasaron desapercibidos. Cuanto más la Iglesia cuestionaba la divinidad de Aurelia, más parecía aumentar su poder. Los sacerdotes que se atrevieron a hablar en su contra fueron derribados misteriosamente. Algunos fueron encontrados muertos en sus habitaciones. Otros desaparecieron sin dejar rastro. A medida que crecían las desapariciones, los susurros sobre su verdadera naturaleza comenzaron a circular entre las filas del clero, dividiendo aún más a la Iglesia en facciones. Algunos creían que ella era una fuerza divina, enviada para redimir el reino, mientras que otros temían que fuera un recipiente de algo mucho más siniestro. Uno de los momentos más notables de este creciente conflicto ocurrió durante una gran procesión religiosa en la ciudad capital. Todo el reino se había reunido para celebrar el aniversario de la coronación de Aurelia, con elaboradas ceremonias y banquetes que duraron días. Pero cuando la procesión avanzaba por las calles, la Iglesia intentó reafirmar su autoridad, enviando a sus sacerdotes más influyentes para bendecir el evento. Se trataba de reafirmar el vínculo sagrado entre Aurelia y la Iglesia, demostrar la unidad entre la monarquía y el clero. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Cuando Aurelia apareció en su plataforma real, adornada con su corona ceremonial y vestido, ocurrió un fenómeno extraño e inexplicable. El cielo se oscureció, y una tormenta antinatural pareció materializarse de la nada. Fuertes vientos azotaron a la multitud, derribando estatuas y arrancando pancartas. El rayo partió el cielo, golpeando una torre de iglesia cercana, causando un incendio que se propagó rápidamente por la ciudad. La gente, ya nerviosa por los rumores que rodeaban sus poderes, interpretó esto como una señal de que Aurelia no era simplemente una reina. Ella era algo mucho más aterrador. La tormenta fue interpretada como una muestra de su ira divina. En medio del caos, Aurelia permaneció calma y serena, como si tuviera control sobre la tormenta misma. Se quedó en su plataforma, imperturbable, observando mientras la ciudad a su alrededor ardía. Las multitudes, tanto temerosas como hipnotizadas, cayeron de rodillas, adorándola como una fuerza divina. Pero la Iglesia no fue tan fácil de influir. Después de que la tormenta amainara, el arzobispo de Loris emitió una denuncia pública contra Aurelia, afirmando que la tormenta era una señal de su naturaleza demoníaca. Exigió una inquisición para erradicar las fuerzas oscuras que trabajaban dentro del reino, y que la reina fuera responsable por la destrucción causada.
La tensión entre Aurelia y la Iglesia alcanzó su punto de ebullición. Lo que antes había sido una asociación entre la religión y la monarquía, ahora era una lucha por la supremacía. Aurelia, al ver la creciente oposición de la Iglesia, comenzó a distanciarse de su influencia. Declaró que ya no necesitaba a la Iglesia para validar su poder. En cambio, gobernaría por derecho divino, un derecho que provenía de las fuerzas sobrenaturales que había abrazado. También comenzó a burlarse abiertamente del clero, cuestionando abiertamente su relevancia en su reinado y su reclamación de autoridad divina. La Iglesia, que antes controlaba al pueblo a través del miedo a la condenación, ahora se encontraba perdiendo su control sobre las mismas almas que buscaba dominar. Su desafío no se detuvo allí. Aurelia comenzó a llevar aún más lejos su posición como deidad. Ordenó la construcción de templos en su honor, adornados con estatuas de ella en poses divinas, sentada en un trono rodeada de ángeles o triunfante sobre enemigos. Se declaró la diosa de la vida y la muerte, la reina de todos los reinos terrenales y espirituales. Mientras muchos de los ciudadanos comunes celebraban esto como una verdadera señal de su divinidad, la nobleza y el clero quedaron horrorizados. Habían creado un monstruo, alguien que ya no respondía a ninguna institución mortal, ni siquiera a la Iglesia. Pero mientras Aurelia parecía intocable, comenzaron a formarse grietas en su reinado. Su creciente aislamiento, provocado por su rechazo a la Iglesia y la nobleza, la llevó a tomar decisiones que alienaron incluso a sus más leales seguidores. Los nobles, una vez sus aliados, ahora susurraban sobre traiciones. El clero, aunque todavía temeroso de sus poderes, comenzó a tramar en su contra. Ya no podían tolerar la idea de una gobernante que estaba por encima tanto de su autoridad como de las sagradas enseñanzas de la Iglesia. Una noche, a la sombra de su creciente paranoia, Aurelia comenzó a sospechar que había una traición dentro de su círculo más cercano. Sus consejeros de confianza, los hombres y mujeres que una vez la ayudaron a consolidar su poder, ahora eran vistos como posibles enemigos. Comenzó a confiar más y más en sus habilidades sobrenaturales, usándolas para leer las mentes de los que la rodeaban, buscando señales de traición. En el proceso, comenzó a distanciarse incluso de aquellos más cercanos a ella, sus conexiones, que antes eran fuertes, desmoronándose bajo el peso de su creciente desconfianza. Y así, Aurelia se encontró en medio de una batalla por su propia alma. ¿Era realmente la diosa que el pueblo creía que era, o se había convertido en algo más oscuro? El poder que había ejercido con tanta confianza ahora se deslizaba de sus manos, consumido por la paranoia, el miedo y las mismas fuerzas que una vez había controlado. Su reinado comenzó como un faro de esperanza para un pueblo desesperado, pero ahora estaba al borde del colapso, mientras el reino se tambaleaba al borde de la guerra civil, con facciones rivales, buscando derrocar a la reina que una vez parecía inamovible. La historia de Aurelia, una historia de poder, adoración y miedo, se convertiría en una tragedia que cambiaría para siempre el reino de Loris y la forma en que el mundo vería la naturaleza del poder y la divinidad. Pero, ¿qué sucederá a continuación? ¿Destruirá la sed de poder de Aurelia su reinado? ¿O se levantará de nuevo como la verdadera reina que creía ser? La respuesta a esa pregunta residía en las decisiones finales y devastadoras que tomaría, mientras el reino de Loris se dirigía hacia su futuro incierto. A medida que el reinado de Aurelia comenzaba a sumergirse en la paranoia y el aislamiento,
La reina, que antes era intocable, se encontraba a merced del mismo sistema que ella había creado. El poder que había ejercido con tanta facilidad ahora se volvía en su contra, y su dominio sobre el reino de Loris se debilitaba día tras día. Los nobles, temerosos de su comportamiento cada vez más errático, comenzaron a distanciarse de la reina. El clero, aunque aún receloso de sus habilidades sobrenaturales, vio en este momento su oportunidad para recuperar la autoridad. Lo que antes había sido un equilibrio perfecto de poder, ahora parecía al borde del colapso. El reino estaba fracturado, con facciones formándose tanto dentro como fuera de la corte, cada una luchando por el control de la reina demonio que una vez había sido su salvación. Fue durante este tiempo de creciente agitación que Aurelia tomó una decisión fatídica que sellaría su destino. Decidió convocar un nuevo consejo, un grupo de leales que la ayudarían a recuperar su antiguo poder y, lo más importante, defenderla de aquellos que buscaban traicionarla. Estos leales fueron elegidos entre las familias más poderosas del reino, aquellas que una vez fueron sus más firmes aliadas. Pero para ese entonces, la confianza se había convertido en una mercancía frágil. Aurelia, siempre estratega, se había vuelto contra incluso sus más cercanos confidentes, convencida de que todos, incluidos sus más cercanos seguidores, se habían vuelto contra ella. El consejo estaba destinado a reforzar su autoridad, pero rápidamente se hizo evidente que la visión de Aurelia para el futuro de Loris se estaba volviendo cada vez más delirante. Uno de los momentos más significativos de esta espiral descendente ocurrió cuando Aurelia ordenó que se realizara un ritual en la gran catedral de Loris, un espectáculo que sellaría su estatus divino de una vez por todas. El ritual, dijo ella, invocaría los poderes antiguos de la tierra, aprovechando las fuerzas de la naturaleza para otorgarle control total sobre la vida y la muerte. Para ella, era un acto necesario, uno que silenciaría cualquier duda restante sobre sus habilidades, pero para muchos en el reino, parecía el último signo de locura. Un intento desesperado por reafirmar su poder, incluso cuando éste se desvanecía. La noche del ritual, una reunión de nobles, sacerdotes y ciudadanos observó con aprensión mientras Aurelia ascendía al altar, vestida, con ropas de carmesí y oro. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y el mismo aire parecía vibrar con el poder que ella comandaba. Los altos sacerdotes estaban a su lado, murmurando conjuros en una lengua olvidada, mientras Aurelia se preparaba para realizar el ritual que creía que restauraría su reino a su antigua gloria. Pero en lugar de invocar las fuerzas divinas que esperaba, algo salió terriblemente mal. Cuando el ritual alcanzó su clímax, la catedral se sumió en la oscuridad. Los candelabros se balancearon y un frío antinatural llenó el aire. La voz de Aurelia, que antes era clara y dominante, se convirtió en un susurro extraño, como si las mismas palabras que pronunciaba fueran distorsionadas por alguna fuerza invisible. La multitud, que antes estaba hipnotizada por el espectáculo, comenzó a inquietarse. El aire se tornó espeso con el temor, y muchos de los presentes afirmaron ver sombras moviéndose en las esquinas de su visión, rostros del más allá. El ritual, en lugar de confirmar la divinidad de Aurelia, parecía invocar algo mucho más oscuro. Cuando la oscuridad finalmente se levantó, la catedral quedó en ruinas. El altar, que antes había sido vibrante, yacía en pedazos, y los aterrados espectadores quedaron en shock, sin saber qué habían presenciado. Algunos afirmaron haber visto a Aurelia rodeada de apariciones espectrales, sus ojos brillando
con una luz antinatural. Otros juraron haber oído su voz, hablando en un idioma que no era de este mundo, un idioma que había sido olvidado hace mucho. El ritual no solo fracasó en elevarla al estatus de diosa, mostró al reino que ella había perdido el control de las mismas fuerzas que intentaba comandar. Las consecuencias del ritual fueron devastadoras. La noticia del evento se propagó como un reguero de pólvora, y el miedo que se había estado acumulando en el reino estalló en una rebelión abierta. Los nobles, que una vez fueron leales a Aurelia, la vieron como un lastre. La Iglesia, aprovechando el miedo y la confusión, declaró que el ritual había sido prueba de su naturaleza demoníaca. Llamaron a su remoción y comenzaron a reunir sus fuerzas, buscando devolver el reino a un gobierno más tradicional y estable. Mientras tanto, el pueblo común, que alguna vez adoró a Aurelia como una diosa, comenzó a volverse en su contra. La idea de que ella había convocado fuerzas oscuras, o peor aún, que había perdido el control sobre el poder que una vez había comandado, fue suficiente para que incluso los más devotos seguidores comenzaran a dudar de su fe en ella. Con la rebelión extendiéndose por todo el reino, los últimos seguidores de Aurelia comenzaron a abandonarla. Sus consejeros más cercanos, aquellos que alguna vez fueron sus aliados más leales, ahora veían lo inevitable. Temían que el poder de la reina ya no fuera sostenible y que su reinado, basado en un cimiento de miedo y superstición, estuviera colapsando. La desesperación se apoderó de ella, y Aurelia se quedó con solo un puñado de leales que todavía creían en su visión para el reino. Pero incluso aquellos que permanecían a su lado comenzaban a dudar de ella. Su comportamiento errático, el ritual fallido y la creciente agitación habían hecho mella en su mente y en su reinado. En las semanas posteriores al catastrófico ritual, Aurelia se retiró al palacio, negándose a aparecer ante el pueblo. Su presencia, que antes era poderosa, ahora parecía disminuida, como si el mismo acto de intentar controlar fuerzas sobrenaturales la hubiera agotado. El reino, que una vez estuvo unido, bajo su reinado, ahora estaba dividido. Estallaron revueltas en el campo, y los nobles, que una vez le habían servido, ahora veían una oportunidad para apoderarse del poder. El destino de Aurelia parecía sellado. Había pasado de ser una reina venerada a una gobernante quebrada, una figura que antes era poderosa, consumida por la paranoia y el miedo. A medida que la rebelión crecía, Aurelia se dio cuenta de que no tenía otra opción más que actuar. Ya no podía confiar en sus habilidades sobrenaturales para mantener el reino en línea. Su control sobre Loris se deslizaba, y sus enemigos se acercaban. Pero en lugar de buscar la paz o el compromiso, Aurelia eligió un último y desesperado curso de acción. Convocaría las fuerzas que una vez había controlado para destruir a sus enemigos y reclamar su reino. Ordenó a sus leales restantes que se reunieran en el Palacio Real, preparándose para una última confrontación que decidiría el futuro del reino. La noche antes de la batalla final, Aurelia se quedó sola en su cámara, contemplando su destino. Ella había creído una vez que había sido elegida divinamente, que podía controlar los elementos y comandar los cielos. Pero ahora era una reina al borde del colapso, una gobernante que había sido consumida por su propia ambición y la oscuridad que había seguido sus pasos. La pregunta seguía siendo: ¿podía recuperar el control del reino o había llegado su tiempo como reina a su fin? A la mañana siguiente, Aurelia tomó su decisión final. Mientras los ejércitos de sus enemigos se reunían fuera del palacio, ordenó que sus fuerzas se prepararan para la batalla. Pero esta
no sería una batalla librada con espadas o escudos. El último acto de Aurelia sería uno de destrucción total. Con sus poderes restantes, intentó invocar las antiguas fuerzas que había controlado alguna vez, con la esperanza de derrotar a sus enemigos de una vez por todas. Lo que ocurrió en los momentos finales del reinado de Aurelia sigue envuelto en misterio. Algunos dicen que logró invocar una fuerza catastrófica que envolvió el palacio y la ciudad circundante en llamas. Otros afirman que fue derrocada en medio de su intento de invocar sus poderes, que fue arrastrada de su trono y ejecutada por los mismos nobles que una vez la adoraron. Pero una cosa es cierta, el reinado de Aurelia llegó a un devastador final, y el reino de Loris, que una vez estuvo bajo el dominio de su oscuro poder, quedó en ruinas. La leyenda de Aurelia, la niña huérfana que fue adorada como una reina demonio, viviría en los corazones y mentes del pueblo de Loris. Para algunos, se la recordaría como una figura trágica, una reina que había sido manipulada por fuerzas más allá de su control. Para otros, seguiría siendo un símbolo de terror, un recordatorio de los peligros del poder y la ambición desmesurados. Pero la verdad de su reinado y las fuerzas que lo moldearon seguirían siendo un oscuro capítulo en la historia de Loris. La historia de Aurelia es una de poder, miedo y la delgada línea entre la divinidad y la destrucción. Desde una niña huérfana hasta una reina, demonio adorada por su pueblo, su reinado estuvo marcado tanto por el asombro como por el terror. Sus habilidades sobrenaturales, que al principio fueron vistas como milagrosas, finalmente se convirtieron en las mismas fuerzas que llevaron a su caída. Lo que comenzó como un reino salvado por un ser divino, se convirtió en una tierra fracturada por la paranoia, la traición y el caos. El intento de Aurelia de mantener el control a través de rituales oscuros y manipulaciones solo profundizó su aislamiento. Su rechazo a la Iglesia y la nobleza finalmente la convirtió en una reina sin aliados reales, rodeada solo por aquellos que temían su ira. Al final, sus poderes, en lugar de asegurar su reinado, se convirtieron en la misma causa de su perdición. El pueblo de Loris, que una vez la adoró como una diosa, quedó en las ruinas de su reino caído, cuestionando la naturaleza de la gobernante que una vez veneraron. El trágico final de Aurelia sirve como un poderoso recordatorio de los peligros del poder desmesurado y las consecuencias de adorar a un gobernante que podría ser más mito que realidad. Su reinado será recordado como una historia de advertencia sobre la ambición, el miedo y el precio del poder absoluto. ¿Fue Aurelia realmente la reina demonio que la Iglesia pintó? ¿O simplemente fue una víctima de circunstancias más allá de su control? La verdad sigue siendo esquiva, pero su legado, un legado tanto de adoración como de miedo, resonará a través de los siglos como un recordatorio de la frágil línea entre la salvación y la condena. ¿Qué piensas tú? ¿Podría Aurelia haber reformado su reinado o su destino estaba sellado desde el principio? Déjanos saber tu opinión en los comentarios abajo. Gracias por ver. Si te ha interesado, aquí tienes otro video interesante.